lo que debe ser penoso. Hoy les vamos a hablar un poco acerca de sexualidad y prevención en embarazo en adolescentes. Les saluda su servidora Jessica Cisneros del Movimiento Cívico de Juventud en Ciudad Sandino, y también nos acompaña Henry Espinosa de IPA Centroamérica y la doctora Ligia de Profamilia. Bueno, es un poco este tema, sabemos que está estigmatizado socialmente. Hablar de embarazo y hablar principalmente con jóvenes es un poquito complicado. Primero porque el papá no le quiere hablar o porque los amigos no dan mala información. Pero entonces, ¿en quién se apoyan los chavalos para buscar información? ¿Sobre sexualidad o sobre embarazo en adolescencia? Sobre sexualidad. ¿De qué parte de la sexualidad? Sí. Bueno, estamos hablando meramente de anticonceptivos, cómo los chavalos nos informamos para conocer, por ejemplo, explorar en la primera relación sexual, de qué manera yo me voy a cuidar. Entonces, ese tipo de información que de una u otra manera está como cambiándose o se está dando mala información, y ahí vienen como los embarazos prematuros y todo ese tipo de cosas. Yo creo que debería el chaval o la chavala apoyarse en sus padres, ¿verdad? Pero eso es el debería. La realidad, lo que dicen los estudios, lo que hemos estado consultando, es que normalmente pues ellos consultan información con otros muchachos, a veces de mayor edad, compañeros de clase. Sin embargo, cuando dije debería, es porque en realidad tenemos, como padres de familia, tenemos un rol sumamente importante para hablar de estos temas con nuestros hijos. Sin embargo, no es fácil, ¿verdad? A ninguno de nosotros le resulta fácil hablar de estos temas. Incluso, como lo comentábamos anteriormente, aunque seamos trabajadores de la salud, aunque seamos médicos, enfermeras, psicólogos, cuando ya nos toca hablar esto con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, se hace un poco difícil. Hay esta anécdota de una colega mía que habla muy bonito, que habla muy bien sobre temas de anticoncepción, y un día le pregunté: ¿ya hablaste con tu hijo sobre sexualidad, sobre anticoncepción, sobre prevención de embarazo? Y entonces él me dijo: pues él me escucha en mis charlas, ¿verdad? Pero has hablado con él. Esa es otra cosa, escuchar sus preocupaciones, responder a sus preguntas. Esa es otra etapa, es otro paso que hay que dar, que a todos en general nos cuesta, pero que no significa que no vamos a poder hacerlo. Y creo que aquí estamos para contarles un poquito de la experiencia. Así es. Igual invitarles que pueden hacer cualquier pregunta o comentario y nosotros les vamos a estar respondiendo con gusto. Igual, doctora, ¿hay una edad específica recomendada en que los padres pueden empezar a hablar de estos temas? Sabemos que no hay una guía y que es muy difícil para cualquier persona, así como lo comentaba Jerry con anterioridad, pero ¿de qué manera que los temas de la sexualidad, independientemente de cuál tema vamos a escoger, son como cualquier otro tema de la vida, ¿verdad? Ellos van siguiendo un proceso. No es de repente de que hoy, digamos, a los 15 ya estamos requete atrasados, a los 14 estamos requete atrasados, ¿verdad? O sea, la educación en sexualidad tiene que empezar casi desde que nace el recién nacido, ¿verdad? E irlo siguiendo en su desarrollo tanto físico como emocional, y entonces paso a paso irle enseñando de qué se trata la sexualidad, porque realmente la sexualidad no es la relación coital, ¿verdad? Con penetración de un pene en una vagina de donde después viene un embarazo, aún hasta sin penetración. Si nosotros queremos de repente empezar a hablar de sexualidad con ese tema, obviamente que es una situación bastante comprometedora, difícil, y pueden darse situaciones, ¿verdad?, donde probablemente él o la adolescente nos va a terminar dando una charla a nosotros y aprendiendo nosotros de él, puede ser. Entonces, para hablar de estos temas tenemos que pensarlo, que los tenemos que empezar a hablar desde la pequeña infancia, ¿verdad? En su modo, siguiendo su desarrollo, porque la sexualidad es una cosa muy, muy amplia, es una dimensión muy amplia que está con el ser humano desde que nace hasta que se muere. Entonces, igual como le enseñamos cualquier otro tema, o sea, con las matemáticas, no empezamos hablando de la raíz cuadrada de no sé qué, pero empezamos 1 más 1
¿verdad? Entonces, así igual, cuando vamos a hablar de sexualidad, tenemos que empezar a hablar desde la pequeña infancia. ¿Por qué también? Desafortunadamente, porque hay demasiada violencia sexual ahora en nuestro ambiente. Y nosotros tenemos que también darles esas medidas de prevención a niñas y adolescentes. Porque precisamente si vamos a hablar de embarazo en adolescente, desde donde veamos el embarazo en adolescente, en cualquier etapa de la adolescencia que uno mire el embarazo, casi siempre viene de violencia sexual y viene de un delito. O sea, porque si estás hablando de los embarazos por debajo de 14 años, la ley te dice eso es violación. Y si decís de los 14 a los 16 es estupro. Entonces, ¿cómo llegaron esas niñas y esas adolescentes a esa situación? Porque no les hablamos antes. O sea, y si las cosas están sucediendo, nos están diciendo las estadísticas, 1.700 cada año paren debajo de los 14 años, entre 10 y 14. Si las cosas están sucediendo, los embarazos y los nacimientos a los 10 años, yo tengo que hablar de eso antes de los 10 años. Antes de los 10 años que está, los 9, los 8, los 7, los 6, en su medida, ¿verdad? A partir de eso que nos comenta la doctora, a mí se me viene a la memoria una experiencia, por lo menos algunas de mis amigas ya son mamás, y entonces yo miro que no les comentan a sus niños el nombre real de las partes o genitales, sino que es el pancito, el pajarito o cualquier tipo de cosa. Entonces, o esto y más, sabemos que los niños de una u otra manera empiezan a experimentar con su cuerpo para conocerlo, es parte del desarrollo de los niños y del proceso natural. Pero ellos, no te toques, cuidado, sos un cochino, hasta han llegado a puntos de pegarle, en vez de enseñarle y educarle. Entonces, por lo menos comentamos con anterioridad que usted tiene una niña adolescente y un joven de 18 años. ¿Cómo fue el proceso de usted como papá para hablarles de sexualidad? A mí me parece súper importante lo que estás tocando, porque va en línea de lo que ha comentado la doctora Altamirano. Es decir, la necesidad y la obligación que tenemos como padres y madres de familia de hablar tal cual, de llamar a los órganos como tenemos que llamar, tenemos que hablar de pene, de vagina, etc. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando este niño va creciendo, lo que me cuenta mi hijo, lo que me cuentan los compañeritos, con quienes hablaron ellos fueron con otros muchachos más grandes que ellos, que les trajeron información distorsionada, ¿verdad? Fantasiosa. Cosas que entonces que jamás ocurrieron, que le llenan la cabeza, sí, ¿verdad?, de ideas, y entonces por ahí viene la manipulación. El muchacho, niña o niño a esa edad de 10, 12 empieza a tener curiosidad y a explorar, y si ellos no están preparados, entonces van a haber otras personas que van a manipularlos, a engañarlos e involucrarlos en actividades para las que no estaban preparados, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, a toda edad los niños, en la medida que van creciendo, vienen y preguntan, pues, cómo vino yo al mundo, y cómo se hacen los niños, y entonces uno como padre tiene la obligación de responder tal y cual son las cosas, ¿verdad? No, o sea, todo el cuento de la cigüeña, eso era frase... Eso pero también decirle, sí, no, de eso no hablemos. No hablemos, sí. Yo les contaba que cuando a veces me he reunido así con amigos y están mis hijos, y de repente sale un tema sobre sexualidad, mis amigos contemporáneos dicen, tenemos que cambiar de tema. Y a lo mejor mis hijos están ahí conversando de eso. Y yo digo, no, tenemos que seguir conversando, porque esto es otro tema más, como decía la doctora también, es otro tema más de la vida, y tenemos que abordarlo eventualmente y con las palabras necesarias, con la sencillez que requiere. Bueno, y otro tema también muy clave e importante en esto es los anticonceptivos. Sabemos ya, como nos comentábamos, el primer acercamiento que nosotros tenemos como chavalos es con nuestros amigos. Difícilmente nosotros nos vamos a acercar a nuestro papá o a nuestra mamá para preguntarle. Tiene que haber un muy alto grado de índice de confianza para poder hacerlo. O con nuestros hermanos mayores no es muy común esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al primero que recurrimos es o ahora, en la pelea de la tecnología, a San Google, o a nuestra mejor amiga que supuestamente ya tiene experiencia, pero a la larga tal vez no tiene ningún tipo de experiencia, y te malinforma con lo de los anticonceptivos. Entonces, ¿cuál sería el anticonceptivo ideal para la primera relación sexual? Sabemos que se recomienda de acuerdo al cuerpo de la persona. La consejería en anticoncepción es una de las consejerías que a mí más me gusta. Verá, como estamos en Profamilia,
que es una institución que por 46 años ha trabajado salud con especial énfasis en salud sexual y reproductiva. Entonces hemos desarrollado buenas prácticas en consejería, pero a mí particularmente la que más me gusta dar, la consejería en anticoncepción. Y te voy a decir por qué fundamentalmente. Casi siempre son las muchachas, ¿verdad?, las que llegan en busca de esa consejería. Y me gusta porque entonces nosotros planteamos el método anticonceptivo como un gran aliado. El método anticonceptivo, como todo lo que se tiene que ver con sexualidad, relaciones, también está satanizado, ¿verdad? Entonces es horrible, si no te pones flaca, te pones gorda, si te pones de mal humor, si entonces quieres tener relaciones a cada ratito o no quieres tener relaciones, te salen espinillas, 1000 cosas, ¿verdad? Y entonces nosotros les decimos a las muchachas, ¿en cuánto tiempo usted quiere tener su hijo? Entonces, suponete que es un adolescente de 15 años, me puede contestar 10 años, 15 años. Entonces usted tiene que tener un amigo fiel durante esos 15 años que usted no quiere tener un embarazo. ¿Usted qué quiere hacer en esos 15 años? Yo quiero estudiar, quiero viajar. Entonces, para que usted pueda estudiar y usted pueda viajar, ¿verdad?, inevitablemente va a tener relaciones. Nosotros ya ni hablamos de ese tema. ¿Y por qué lo va a usar? ¿Y cuándo va a tener? O ya las tuvo, ¿verdad? Ya nosotros damos por sentado. Entonces, no mira al anticonceptivo como que, ay, qué horrible, diario esa pastilla se me olvida aunque la ponga en el celular, no, qué feo, es que mi amiga dice, es que mírelo como su gran aliado. O sea, ahora que podemos tener ese aliado. Yo digo, hace 60 años cuando la píldora nació, pobrecitas las mujeres realmente que tuvieron que tomarse esa píldora hace 60 años, la única que existía, con una dosis que solo Dios sabe cómo era. Las ha de haber atormentado y martirizado. En cambio ahora, los anticonceptivos modernos, verá todo 1 millón, cada uno individualizado, con una buena consejería. Entonces lo que les decimos es, vengan antes de, ¿verdad? No venga cuando ya pasó la cosa, ¿verdad? Venga antes de. ¿Por qué? Porque también es parte de la educación que debemos ahora a nuestras niñas y adolescentes. Todo en la vida tiene que ser organizado y planificado. Nada puede ser dejado al azar, las relaciones sexuales menos. La primera vez es algo que la muchacha debe de recordar dentro de 50 años, con una gran sonrisa, ¿verdad? Y con un gran cariño, y no estar, ay, que fue horrible, que fue espantoso, tenía un miedo y como un pleito, o debajo de un palo, y primero de un árbol, pues, ¿verdad? Debajo de un palo de chihuilote, de no sé qué, y entonces solo me metió el dedo, pero cosas terribles que suceden, porque no hemos planificado esa primera vez, ¿verdad? Y esa primera vez, digamos, es cuando la muchacha por primera vez toma una decisión que solo a ella le compete, ¿verdad? Porque ya se sabe pues, que los muchachos andan en búsqueda de, pero ella entonces tiene que planificarla, tiene que organizarla y solicitar la anticoncepción de anticonceptivo antes de. Como usted muy bien dice, ¿cuál es el ideal? Entonces, son las preguntas clave. ¿Cuándo usted quiere tener el hijo? ¿Verdad? ¿Qué usted quiere hacer en este tiempo? ¿Verdad? ¿Está usted dispuesta a tener este método? Porque ya una vez que entramos en el mundo de la anticoncepción, así como entramos en el mundo de las relaciones coitales como una gran decisión, también el uso de la anticoncepción es la siguiente decisión grande, inmediata, ¿verdad? Y entonces uno tiene que saber lo que es para largo plazo, saber que el anticonceptivo es un medicamento, que no es caramelito, no es un chicle, no es una mentita, es un medicamento, que es un medicamento hormonal además, que es un medicamento para largo plazo, no es un antibiótico, no es un antiácido, y que entonces exige una gran disciplina, ¿verdad? Porque como todo medicamento, hacer un medicamento puede tener, ¿verdad?, algunos efectos colaterales, pero la gran disciplina tiene que ser, use el anticonceptivo tal y como su prospecto que viene en la cajita le dice. No es como le diga a la vecina, la de la farmacia, no. Su anticonceptivo dice, este anticonceptivo se toma todas las noches a la misma hora con medio vaso de agua.
tómeselo todas las noches a la misma hora con medio vaso de agua. Eso significa que si usted a las 9 de la noche está llegando a una fiesta o a las 9 de la noche tiene un vaso con una Coca-Cola y flor de caña, usted tiene que tomar esas decisiones, ¿verdad? Como les digo, pero todo esto nos lleva a que cuando ya uno está conversando sobre eso, ya debe de haber habido, si estoy hablando con un adolescente de 15 años, tienen que haber habido 15 años previos de otros temas para empezar a hablar de este tema. A mí me parece sumamente importante que el asunto no se limita al anticonceptivo, ¿verdad? Aquí, de hecho, los centros de salud en Nicaragua, y me consta, creo que una de las cosas que debemos reconocer a este gobierno es que están sumamente abastecidos, bien abastecidos, pero los anticonceptivos están ahí. Ese acceso entre el joven que los busca y los utiliza bien, en el caso de nosotros los hombres que nos corresponde utilizar el condón injustamente, ¿verdad? Porque es el único que tenemos para prevenir el embarazo, para prevenir infecciones de transmisión, para proteger a la muchacha. Para protegerla. Entonces tenemos una gran responsabilidad como hombres, pero definitivamente que si no vamos y buscamos el anticonceptivo en Profamilia, en el centro de salud, en la farmacia, el anticonceptivo no va a venir a mí como que por arte de magia, ¿verdad? O sea, ahí está la responsabilidad, y parece mentira, pero incluso hombres de cualquier edad tienen esa enorme barrera de hablar de la sexualidad, de ir a pedir o comprar un anticonceptivo, porque a lo largo de toda nuestra vida no ha habido esa preparación, no hemos hablado del tema con naturalidad. No vemos el anticonceptivo o el condón en todo caso como algo natural, y ese es el desafío que tenemos. Asumir esa responsabilidad, comenzar a conversar entre nosotros, con nuestros hijos, promover que entre los adolescentes se converse el tema, ver sus planes de vida, que eso me encantó de Ligia, porque no es solamente hablar de ponerte el condón o tomar la pastilla. ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces, si querés eso, tienen que hacer algo más para poder extender este periodo de soltería o de no o sin hijos, y entonces poder alcanzar sus metas. Sí, y yo volviendo a la primera vez, eso es muy importante, porque entonces también el mensaje es, como usted va a planificar, ¿verdad?, sus relaciones sexuales, no es que la tomó de sorpresa, sucedió, estábamos en una fiesta y de repente pasó, no, ¿verdad? Usted cuando la vea, usted ya sabe, cuando la vea venir o cuando usted quiera, usted lo va a decidir. Venga antes, ¿verdad? Venga antes. Y no venga antes, en la próxima semana voy a tener mi primera relación sexual, pero si usted ya está pensando en tener relaciones sexuales, por lo menos venga 2 meses antes. Porque usted tiene que empezar a tomar su anticonceptivo 2 meses antes. Como decir la boda, ya la muchacha sabe que se va a casar el 14 de febrero, venga en noviembre. Y desde noviembre comience a tomar su anticonceptivo, ¿verdad? Porque como les decimos, es medicamento, no es píldora mágica, ¿verdad? No es que ya me tomé hoy la primera píldora y ya, hoy. No, son hormonales, entonces el cuerpo tiene que adaptarse y el anticonceptivo empezar a funcionar. La primera vez, usted ya va protegida con su anticonceptivo. Supongamos que, vamos a ponerla sencilla, vamos a usar píldoritas, ¿verdad? De mínima dosis. Ajá. Pero en su primera vez, use un condón. Y use un condón siempre, aunque usted esté usando el mejor anticonceptivo del mundo, implante, lo que sea, use un condón siempre. Hasta que usted, dentro de 15, 20, decidió con este es el ideal. ¿Verdad? Porque antes de llegar al ideal, vamos a tener un montón no ideales, ¿verdad? Y esos montón de no ideales nos pueden ir dejando muchas complicaciones. Entonces, aunque usted tome, no decir, pero ¿para qué si ya estoy tomándome la píldora? Lo que sea que usted esté usando, póngale un condón. Hasta que usted tome la tercera gran decisión de su vida, que es de sí. Entonces, a este sí. Gracias. Es importante que estemos claros cuándo lo queremos hacer, con quién lo queremos hacer. Nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, nadie te tiene que obligar. Es importante que ocupemos los espacios de información. En uno de los comentarios en el Facebook Live nos comentan que los jóvenes son irresponsables, tal vez porque están los espacios de información. Pero a partir de esto a mí me resulta bien curioso, porque
desde mi punto de vista, no es que sean irresponsables. Los jóvenes tenemos temor de preguntar sobre los métodos anticonceptivos por el qué van a decir, o porque se enteren que yo ya estoy teniendo relaciones sexuales, o porque mi amiga me va a juzgar, o porque mi mamá me va a decir algo porque se entera que yo ya me metí con un chaval, o porque puedo quedar embarazada y socialmente yo ya voy a estar arruinada. Entonces, uno, concebir lo del plan de vida, que eso es muy importante, y dos, el por qué los chavalos no están cuestionándonos. Por ejemplo, la doctora Ligia nos comentaba que hay un espacio donde chavalos participan y comentan este tipo de temas. Me imagino que en IPAS también hacen. Entonces, ¿cuáles son las principales preguntas que los chavalos hacen cuando van a este tipo de espacio? Creo que el comentario que salió en Facebook ahorita es sumamente importante porque es parte del estigma que hay. Es decir, el joven es irresponsable. Lo hemos escuchado un montón de veces. Y aunque yo dije ahora, los centros de salud, la clínica por familia, tienen anticonceptivos una gama de anticonceptivos. Hay inyecciones, hay ¿cómo se llama? Lo que le llaman la té de cobre, hay pastillas, hay implantes. Es decir, hay una variedad de cosas, pero para que este joven, varón o mujer, pueda acceder a esto, tiene que haber, en primer lugar, este proceso de informarse, ¿verdad?, de que están. Incluso hay personal de salud a veces que piensa que ciertos métodos causan daño. Lo vimos recientemente en el periódico, un ginecobstetra hablando mal de la anticoncepción. Entonces, que vos como joven, que podrías estar en duda, decir, voy a utilizar o no voy a utilizar, aquí le pregunto. Entonces, aquí lo importante es, los jóvenes, desde mi punto de vista, tanto mi hijo y mi hija que hacen preguntas, no son irresponsables. El hecho de preguntar demuestra que tienen interés, que están preocupados por su futuro, por sus planes de vida. Entonces es obligación nuestra decirme, aquí está la información, aquí está la clínica, aquí está la persona con la que puedes conversar al respecto, y que puedan asesorarle en cuanto a cuándo, con qué van a poder espaciar los embarazos o retrasar el primer embarazo para poder completar su plan de vida, ¿verdad? Eso me parece que vamos a hacer énfasis, porque volvemos a lo mismo. Aquí no andamos promoviendo usar métodos, o sea, no andamos promoviendo que tengan relaciones sexuales, estamos promoviendo que en base a sus planes de vida decidan cuándo, con qué van a postergar o a iniciar su vida sexual o iniciar un embarazo. Sí. Eso es lo más importante. Es muy importante también hablar de que nosotros como médicos, ¿verdad?, tenemos unas normativas que nos guían en nuestro accionar. Entonces el Ministerio de Salud ha revisado últimamente su normativa de planificación familiar y ha hecho un capítulo especial para anticoncepción en adolescente. Y entonces, a propósito de tu pregunta, ¿cuál es el anticonceptivo ideal para la primera vez? Entonces la normativa del Ministerio de Salud, que obviamente este colega ha violado, ¿verdad?, al hablar mal de los anticonceptivos y ginecobstetra. La normativa dice, la del Ministerio de Salud, todos los anticonceptivos son seguros para la adolescente. Todos, ya no es que la pastillita tal, no que el implante, no que la té de cobre, no, jamás, nunca, hasta que tenga su primer hijo. El Ministerio de Salud ahora en su normativa dice, todos los anticonceptivos son seguros para la adolescente. Dice además, aunque se le debe de hablar en la consejería de todos los métodos, de todo, ¿verdad?, se le debe hacer especial énfasis en los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración. Entonces, ¿cuáles son esos dos? Té de cobre e implante. Esto, claro, esto ha sido un terremoto, ¿verdad?, en el sector salud, porque millón de veces nos dijeron, no, las té de cobre jamás a una mujer que no ha parido, ya no una adolescente, a una mujer que no ha parido nunca se le pone una té de cobre. Entonces ahora el MINSA te dice, a las adolescentes, por favor, háganme el especial énfasis. ¿Por qué? Porque estamos hablando de eso. ¿Cuántos años usted quiere no tener un hijo? 10. Póngase una té de cobre. La va a cubrir 10 años, 12. Tiempo suficiente para que usted alcance todas sus metas. ¿Verdad? 3 años, póngase un implante. Entonces, el personal de salud es clave. El personal de salud tiene que quitarse esos mitos y esos tabúes.
Cuando hablamos de embarazo en adolescentes, recordemos que no solo estamos hablando de un embarazo, estamos hablando de 1, de 2, de 3 y hasta de 4, ¿verdad? Entonces, también la familia tiene que cooperar, porque como bien dice el doctor, cuando ya la muchachita, digamos, de 13 años parió, ¿verdad? Y el médico le dice, ¿usted quiere que yo le ponga una T de cobre? Saltan las madres, las tías, las abuelas, todo. No, jamás, porque si ella fue violada, no es que ella la violaron, no es que andaba buscando novio o marido. Y si no la violaron, no, es que ella nunca más va a volver a tener un hombre, ¿verdad? Entonces, tenemos que, reconocer las realidades. Ahí están las estadísticas, más de 30,000 hasta 36,000 adolescentes paren en este país cada año, 1,700 entre los 10 y los 14. Entonces, cuando ya por infortunio pues tengamos un embarazo en la adolescencia, son los métodos reversibles de larga duración los que tenemos que usar. Té de cobre, implante. Dejemos de estar jugando ya después de un embarazo a los 13, a los 14, con la pastillita, con la inyección, ¿verdad? Y no le sigamos fomentando los mitos, los miedos, los temores, los tabúes a la gente alrededor de la anticoncepción. Entonces, retomar este tema desde la familia, desde nuestros hogares es importante. No es un tema que se lo vamos a dejar al sistema de salud o a las organizaciones que tocan este tema. Es responsabilidad de todos. No esperar que la chavala hasta que esté embarazada se vaya a buscar un método anticonceptivo, sino que con previa planificación ella tenga un plan de vida y sepa qué tipo de método anticonceptivo va a utilizar. Y si no se pudo planificar, y si finalmente se dio la situación desprevenida, como lo plantearon, por la fiesta, por la graduación, por lo que sea, tenemos en este país anticoncepción de emergencia, sí, que finalmente vamos a recomendar 100% en primer lugar los métodos, ¿verdad?, de larga duración que son reversibles, que ahora menciona la doctora Alicia Altamirano, pero que cuando eso no ocurrió, por la razón que sea, es un derecho de todo adolescente, toda joven, de toda mujer poder acudir a la anticoncepción de emergencia en esos casos en los que se dio una relación sexual donde no hubo ningún método, ¿verdad?, para prevenir el embarazo, como el condón, como las pastillas. Entonces ahí las tenemos. Yo quisiera insistir que eso es muy importante, es un tema sumamente importante. Y dentro de la anticoncepción de emergencia también comentarles que la T de cobre es un método para anticoncepción de emergencia, y ahí como quien dice mataríamos 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Antes de que pasen las 72 horas del coito sin protección, usted llega, se pone su T de cobre y le funciona como anticoncepción de emergencia y le queda ya instalada para los próximos 10 o 12 años. Y aclararles a toda la audiencia de que hay muchos mitos, igual que con todos los métodos, ¿verdad? Sí. ¿Cuánta gente ha dicho que la T de cobre se encarna, que la no sé qué causa? Todo eso está demostrado que es falso, que son inventos que las personas generan alrededor de cosas que no saben explicar y que a veces tienen una mala intención clara, como el caso de este colega que mencionamos anteriormente, ¿verdad?, que desafortunadamente fue publicado por un diario nacional. Yo honestamente a veces pienso que el Ministerio de Salud tendría la responsabilidad de intervenir e incluso penalizar a este profesional, porque no puede hacer ese tipo de afirmaciones, porque tendría que demostrar, ¿verdad?, dónde está el estudio. Pero en todo caso, volviendo a la anticoncepción de emergencia, hay un mito muy difundido al respecto de este anticonceptivo que es abortiva. Y eso es completamente falso. Es un método que, en este caso, previene el embarazo en última instancia, ¿verdad?, como un último recurso después de que se dio la relación sexual sin protección en un periodo donde todavía no se ha dado esa unión entre el espermatozoide y el óvulo. Entonces, porque ese es su efecto principal, es la inhibición del óvulo, detiene la ovulación. Entonces, lo importante es quitarnos los miedos. Lo que debe ser penoso es que no hablemos de estos temas, que los chavalos estén mal informándose, que estén saliendo más chavalas embarazadas, que estén truncando sus sueños, que no estén llevando un plan de vida. Entonces, hablemos, informémonos. Si quieren saber más, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @debeserpenoso, en Facebook Lo que debe ser penoso, y en la página web como www.loquedebeserpenoso.org. Gracias al doctor Henry y a la doctora Alicia.